clase de hoy vamos a ver semejanza de polígonos. Como ya habíamos visto en triángulos semejantes, ¿sí? Cuando dos triángulos son semejantes, ¿qué tenía que ocurrir? Que los lados correspondientes tendrían que ser proporcionales y los ángulos correspondientes eran congruentes. Lo mismo ocurre con los polígonos. Los polígonos, para que sean semejantes, tiene que ocurrir que los ángulos correspondientes, o sea, el ángulo A correspondería con el ángulo A' en el polígono, el ángulo B correspondería con el ángulo B', y así sucesivamente. C correspondería con C', D con D' y E con E'. Esos ángulos tendrían que ser congruentes, exactamente iguales. Y los lados correspondientes, que los lados serían AB, A'B', BC correspondería con BC, B'C', y CD con C'D'. Bueno, y así sucesivamente. Los lados tendrían que ser proporcionales. ¿Está? Entonces tendría que ocurrir lo siguiente. De acá definimos lo que son polígonos semejantes. Los dos polígonos son semejantes si los ángulos correspondientes son congruentes y los lados correspondientes son proporcionales. O sea, tendría que ocurrir que A es igual a A', que B sea igual a B', que C sea igual a C' y que D sea igual a D'. Y E'. Bien. Y con respecto a los lados, dijimos que tienen que ser proporcionales. O sea, la razón entre el lado AB y el lado A'B' me tiene que dar la misma razón que BC sobre B'C' y CD con C'D' y DE con D', E'. Y me está faltando AE. Y AE con respecto a E'. Bueno, eso me tiene que dar, o sea, tiene que ser proporcional. O sea, las razones tienen que dar un mismo valor o una constante. Bueno, veamos el ejemplo. En el ejemplo tenemos dos polígonos. En este caso son rectángulos. ABCD es un cuadrado, HGFE es un rectángulo, y lo que quiero hacer ahora es probar si son semejantes. Bueno, aparentemente los ángulos son todos rectos, así que los ángulos correspondientes son todos congruentes, son todos rectos, así que lo que habría que probar solamente es que la razón entre los lados me dé siempre la misma, o sea que sean proporcionales. Bueno, a ver, uno podría decir, acá no hay orientación a fijarse porque esto es un rectángulo, es un cuadrado, ya se sobreentiende que no son semejantes, así que la correspondencia es difícil encontrarla, pero uno podría decir que este corresponde con este, entonces decimos que la razón entre AB y EH es 3 medios. Así la razón me da 1,5. Y podemos probar ahora que este va a corresponder con este, entonces. Como es un rectángulo, esto va a valer 5. Y como es un cuadrado, esto va a valer 3 y esto va a valer 3. Así que la razón entre la razón entre BC y HG va a ser 3/5. Bueno, ya ahí nos dimos cuenta que 3/5 es distinto de 1,5, así que no son semejantes. Decimos como 1,5 es distinto a 3/5, los polígonos no son semejantes. Bueno, ese es otro ejemplo. Bueno, tenemos un ejemplo 2, en donde tenemos un cuadrado y lo que parece ser un paralelogramo. Obviamente no son semejantes, ¿sí? Porque no se parecen, pero podemos decir, uno dice, bueno, si la razón entre los lados
son todas iguales, o sea, son proporcionales. Entonces uno puede sospechar que son semejantes. Podemos decir que el lado AD va a corresponder con el lado HG. O sea, no importa acá la correspondencia, porque son todos iguales los lados. Haga quien haga, o sea, siempre la razón va a ser 3 medios. 3 sobre 2, 3 sobre 2, 3 sobre 2. Como todas las razones son 3 medios, de los 4 lados correspondientes, podemos sospechar que son semejantes. Pero hay un problema acá. Los ángulos no son iguales. O sea, los ángulos deberían ser congruentes. O sea, este es ángulo recto, este no es un ángulo recto. Así que, como los ángulos no son congruentes, entonces los polígonos, el polígono ACB, no es semejante, podemos simbolizarlo así, al polígono HGFE. Un caso particular sería los polígonos regulares. Todos los polígonos regulares del mismo número de lados son semejantes. Y eso es fácil de probar. ¿Por qué? Por ejemplo, dos hexágonos tenemos en este caso. No sabemos, el hexágono sabemos que tiene sus 6 lados iguales y sus 6 ángulos interiores iguales. Lo mismo ocurre con cualquier hexágono, ¿no? ¿Está bien? Sea más grande, más chico. Entonces decimos que el lado A1, 2, que es este de acá, vamos a llamar que se llame, no sé, que mida U. ¿Está? Bueno, y eso va a ser igual a todos los lados del hexágono regular. Lo mismo va a ocurrir con el siguiente hexágono. El siguiente hexágono va a tener, no sé, una medida B, pongamos B. B. Bien, si nosotros realizamos la razón entre los lados, por ejemplo A1, A2, que es este, con A1' con A2', A1' con A2', esa razón va a ser U sobre B. ¿Está? Bueno, y eso va a ser igual a todas las demás razones, porque siempre va a ser U sobre B. La razón entre A2 y A3 va a ser igual a la razón entre A2' y A3'. Va a ser U sobre B. Entonces, esto se va a repetir en cada razón que haga. Entonces podemos decir que dos polígonos regulares del mismo número de lados siempre son semejantes. Entonces escribimos dos polígonos del mismo número de lados son semejantes. Bien, perfecto. Ahí tenemos un caso particular de la semejanza de polígonos. Bien, ¿y qué podemos decir, por ejemplo, del perímetro? ¿Sí? Vamos a poner así, perímetro de polígonos semejantes. Perfecto. Bueno, vamos a suponer que yo tenga dos polígonos, cualquiera. ¿Sí? Dos polígonos. Este polígono va a ser ABCD. Este otro va a ser HEGF. Vamos a suponer que estos polígonos son semejantes, ¿sí? Entonces el polígono ABCD es semejante al polígono HEGF. Perfecto. Si son semejantes, vamos a ver qué pasa con los perímetros. Uno quiere estudiar la relación entre los perímetros. También
o sea, si las razones de los lados se conservan, ¿sí? Da un valor constante, sumamos un valor k, ¿las razones de los perímetros será la misma constante o cambia la constante? Eso queremos averiguar. Bien. Bueno, pero para poder ver qué pasa con el perímetro, tendríamos que hacer lo siguiente. Si sabemos como dato que son semejantes, podemos decir que AB sobre, o sea, este le va a corresponder a este, AGF, como, por ejemplo, este le va a corresponder con este, ¿sí? Como BC es a G, como este le va a corresponder con este, ¿sí? Cada uno con su correspondiente. AD va a ser sobre HF. Y este largo va a corresponder con este largo. Ponemos DC esa HE. Digo bien, a ver, esto es H. Esto es H. Bien. Esto se da porque ya sabemos de entrada que los polígonos son semejantes. Pero hay una propiedad que dice que, o sea, una propiedad de la serie de razones, que uno puede decir esto, que esto va a ser igual a qué. O sea, esto va a ser igual a una constante, supuestamente una constante k, vamos a poner un número cualquiera, que eso se tiene que mantener en todas las razones. Pero si nosotros podemos decir esto, que esto va a ser igual a AB más BC más AD más DC sobre GF más EG más HF más HE. ¿Y por qué digo esto? Bueno, esto es una propiedad, una ley que ya se ve en lo que es razones y proporciones. Cuando uno ve razones y proporciones numéricas, se ve la ley esta, ¿sí? Que dice, vamos a poner un ejemplo rápido, así lo entendemos. Vamos a suponer que yo tengo, no sé, 4 es a 2, o sea, es 2, ¿no? La razón, esto me va a dar 2. Como 6 es a 3, ¿está? Bueno, esa razón va a seguir cumpliéndose si yo hago lo siguiente. Si yo hago 4 más 6 y 2 más 3, eso me va a dar 2 más 3. Esa razón va a ser 10 a 5. Y 10 a 5 me sigue dando razón 2. O sea, no importa si yo sumo, siempre que sean los de arriba y los de abajo, ¿no? Me va a dar la misma razón. Entonces yo puedo hacer esto. Ah, bueno, pero uno dice, ¿quién es esto? Esta suma. Bueno, esta suma es el perímetro de la primera figura. AB más BC más CD más AD es el perímetro. Esto es el perímetro de la figura ABCD. ¿Y esto quién es? El perímetro de la otra figura. El perímetro de la figura HEGF. Bien, significa que la razón entre los perímetros es la misma razón que entre los lados correspondientes. Bien, eso con respecto a los perímetros. Después vamos a ver más adelante que no pasa lo mismo con el área. Si yo tengo dos polígonos semejantes, la razón entre los lados se mantiene, va a ser la misma, y al igual que la razón entre los perímetros. Pero no va a pasar lo mismo con las áreas. Ahora vamos a ver un ejemplo con eso. Bien, entonces podemos escribir lo siguiente. La razón entre los perímetros de polígonos semejantes es igual a la razón
de semejanza. ¿Ah? La razón de semejanza de los polígonos. Esto vamos a marcar, porque es una propiedad, la tienen que saber. Esto después nos va a servir para resolver problemas. Después vamos a ver algunos problemas donde tengan que utilizar esto. Área de figuras semejantes. ¿Por qué figuras y no polígonos? Porque acá voy a incluir el círculo, ¿sí? El círculo no es un polígono. Bueno, sí, se puede considerar un polígono de infinitos lados, pero vamos a poner como título figuras, ¿sí? Para incluir a todos. El área, como ya les dije anteriormente, en el área no ocurre lo mismo que en el perímetro, ¿sí? Va a haber un cambio ahora en la razón. Si yo quiero estudiar qué pasa en la razón entre las áreas de dos polígonos o dos figuras semejantes, lo que tendría que hacer es hallar las áreas primero, hallar la área de uno, hallar el área del otro, hacer la razón y estudiar qué pasa. Bueno, por ejemplo, el área del triángulo, vamos a sacar el área del triángulo IKJ. Vamos a poner así, área del triángulo IKJ. Bueno, como es un triángulo y me dan la altura y me dan la base, entonces yo puedo hacer base por altura, ¿sí? 8 por 6 dividido entre 2. Bueno, 8 por 6, 48, 24. Esto me va a dar 24. 24 unidades cuadradas, ¿eh? Acá no figura centímetros ni nada, ni metros. Se sobreentiende que es una unidad cualquiera, son unidades cuadradas. Entonces el área, ahora hacemos el área del triángulo. Área del triángulo LNM. Eso va a ser lo mismo, base por altura. ¿Sí? Esto está invertido, pero sabemos cuál es la base. Esta es la base, la altura siempre es perpendicular a la base. Entonces la base es 24 por la altura, que es 18, dividido entre 2. Hacemos la cuenta. Vamos a hacer la cuenta. 24 por 18 dividido 2. Eso me da 432 dividido entre 2. Eso me da 216. Bien. Perfecto. Ahora fíjense lo siguiente. Si yo hago lo siguiente, yo voy a sacar la razón entre las áreas, ¿sí? Entre las áreas. Primero, antes que nada, yo quisiera hacer la razón de semejanza. Acá hay una semejanza, ¿sí? Es el mismo, me dicen que son semejantes, se parecen, son relativamente iguales, pero la razón no la conozco. Pero la razón la podía encontrar haciendo una cuenta. Yo puedo tomar la base, que son correspondientes, y hacer 8 entre 24. Bueno, eso me va a dar un tercio. Un tercio. Esto es lo que nosotros llamamos razón de semejanza. Razón de semejanza. Bien. Ahora yo voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar y voy a hacer la razón entre las áreas. ¿Sí? La razón entre las áreas, yo voy a hacer área de IKJ entre el área de LNM. Eso me va a dar 24 sobre 216. Bueno, si hago la cuenta, 24 sobre 216, esto me va a dar un noveno. ¿Sí? Bueno, y ahí ya podemos ver, se nota, que la razón entre las áreas no me da un tercio, como en el perímetro. ¿Sí? Equivale justo, un noveno equivale a elevar al cuadrado la razón de semejanza. Si yo hago un tercio al cuadrado, si yo lo elevo al cuadrado, eso me va a dar la razón entre las áreas. Bueno, pero hasta ahora son todos cálculos intuitivos, uno elige dos ejemplos cualquiera, con números, con bases, cualquier base, y uno hace la cuenta y da eso. En realidad habría que probar, yo ahora les voy a mostrar otros ejemplos para que vean que siempre da lo mismo. Y después vamos a hacerle la demostración en general.
¿Sí? Bueno, vamos a ver qué pasa con el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que el polígono, en este caso son dos trapecios, el trapecio ABCD es semejante al trapecio EHGF. Bueno, estos datos del problema. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a hacer lo mismo, voy a comparar las áreas. Para ello tengo que hacer el área primero. El área del trapecio ABCD, ¿a qué va a ser igual? Bueno, esto es, como es un trapecio, el área se calcula haciendo la suma de las bases por altura dividido entre 2. Entonces 10 más 6 por altura, que es 3, sobre entre 2. 16 por dividido 2, 8 por 3, 24. Esto va a dar 24 unidades cuadradas. Perfecto. Y el área del trapecio EHGF, esto va a ser 15 más 9, 15, base mayor más base menor por altura dividido entre 2. La altura es 4,5 dividido 2. Bueno, hago la cuenta. 8,24 dividido 2, 12 por 4,5. Eso me da 54. Bueno, lo que voy a hacer primero es hallar la razón de semejanza para ver si concuerda con lo que hicimos anterior. La razón de semejanza, recuerden que se calcula usando la razón entre dos lados correspondientes. En este caso las bases son correspondientes, así que yo lo que voy a hacer es 10 dividido 15. Si yo hago la razón entre 10 dividido 15, esto me va a dar 2 quintos, dividido 5, no, 2 tercios. Esto me va a dar 2 tercios. Dividido 5, dividido 5. Dividido 5 me da 2, dividido 5 me da 3. Perfecto. La razón de semejanza es 2 tercios. Vamos a ver qué pasa con la razón entre las áreas. A ver si da lo mismo. Si yo hago 24 entre 54, y eso, si yo simplifico, me tendría que dar 24 fracción 54, 4 novenos, ¿sí? Y 4 novenos es el cuadrado de 2 tercios. Ahí vemos que otro ejemplo se cumple lo que yo les dije antes. 2 tercios al cuadrado. 2 tercios al cuadrado, 4 novenos. Bueno, y lo mismo ocurre con el círculo, ¿sí? El círculo no es un polígono, digamos, como aquellos, pero también cumple la misma relación. El área del polígono, o sea, el área del círculo, vamos a poner el área del primer círculo, vamos a poner C1, y vamos a dividir por el área del círculo 2, vamos a ver este es círculo 1, círculo 2. Acá no hace falta decir que son semejantes, porque todos los círculos son semejantes, ¿sí? No hay ángulos, no hay lados donde uno pueda comparar, ¿sí? Directamente, todos los círculos, hay un teorema que dice que todos los círculos son semejantes. Por lo tanto, la razón de semejanza yo la puedo sacar. ¿Cuánto es la razón de semejanza? Y la razón de semejanza la calculo haciendo la razón entre los radios, directamente, 3 sobre 2. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es hallar el área de uno y hallar el área de otro y hacer la razón. El área del primero va a ser pi por radio al cuadrado. En este caso el radio es 3. Pi por radio al cuadrado. Y la razón del otro círculo va a ser pi por radio al cuadrado. El radio al cuadrado es 2. El radio es 2. 2 al cuadrado, 4, ¿no? Entonces acá tenemos que, es más, esto lo voy a cancelar con esto y voy a escribirlo así. 3 medios al cuadrado. Poner 3 al cuadrado sobre 2 al cuadrado le voy a poner 3 medios al cuadrado. ¿Y qué es 3 medios al cuadrado? Es lo mismo que la razón de semejanza al cuadrado. Perfecto. Bueno, pero esto es fácil de probar. Esto dio con estos 3 ejemplos, pero vamos a ver qué pasa con un polígono cualquiera. Para demostrar esto es muy sencillo.
Vamos a suponer que tenemos dos triángulos cualquiera, ABC, MNR, y nos dicen que el triángulo ABC es semejante al triángulo MNR. Bueno, si son semejantes, debería haber una razón de semejanza, ¿sí? Entonces, la razón entre B y B', vamos a decir que es la razón de semejanza, no sé. Vamos a suponer que sea una fracción, por ahí, mn. Vamos a suponer que esta fracción o esta razón me da una fracción simplificada o una constante, ¿sí? Una constante k, cualquiera. Pero esa constante o esa fracción que me da tiene que ser la misma haciendo las alturas h y h'. H, la razón entre h y h' va a ser la misma fracción, m sobre n. Por eso es la razón de semejanza. Esto es la razón de semejanza. Bien, pero si yo quiero sacar ahora las razones entre las áreas, entonces yo lo que hago es esto. El área del triángulo ABC entre el área del triángulo MNR va a ser base por altura dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. La razón del otro triángulo, del triángulo grande, va a ser B' por altura dividido entre 2. Entonces podemos decir esto. Esto se va a cancelar con esto. Entonces me va a quedar que base por altura sobre base prima por h'. Y esto lo voy a escribir así. No sé cuánto da esto, pero sí sé que yo puedo escribir esto así. Por h sobre h'. B sobre B' por h sobre h'. Bueno, pero esto ya sabemos cuánto es. Y esto también. ¿Por qué? Porque la razón entre las bases era una fracción, una constante, m sobre n. Y entre las alturas también. Entonces esto va a ser m sobre n por m sobre n. Entonces podemos poner que es m sobre n al cuadrado. Entonces, esto se da para cualquier caso. Uno puede utilizar otro polígono, otro par de polígonos semejantes, y hacer la demostración y siempre va a dar esta relación. Bueno, entonces podemos definirlo esto. Ya lo escribimos para que quede en nuestros apuntes. Vamos a poner así. Si la razón de semejanza es una constante m sobre n, entonces la razón entre las áreas es m sobre n al cuadrado. Bueno, y esta sería nuestra propiedad, que también después lo vamos a utilizar para resolver algunos problemas.